Demet Özdemir apareció ante las cámaras de Prime Video en una entrevista que desde el primer segundo atrajo todas las miradas. Su llegada al set fue seguida con absoluta atención por el equipo y por quienes aguardaban fuera del estudio. La iluminación, el silencio previo y la expectativa marcaron un ambiente cargado de emoción. Desde el primer saludo, su voz transmitía calma y seguridad. Cada gesto era observado con detalle por quienes seguían la transmisión. La noche prometía convertirse en un momento histórico para sus seguidores. La actriz se sentó frente a las cámaras con una naturalidad que sorprendió incluso a los técnicos. Debía a cada una de los técnicos. Su mirada era firme y su sonrisa contenía una mezcla de serenidad y emoción. Las primeras palabras fluyeron con una claridad absoluta. El estudio permanecía en un silencio respetuoso. La atención estaba completamente centrada en ella. La entrevista avanzaba con un ritmo envolvente. A medida que la conversación se desarrollaba, Demet iba soltando frases que generaban un impacto inmediato. No se trataba solo de respuestas, sino de reflexiones profundas. Cada intervención parecía cuidadosamente elegida. Su tono era cercano, pero firme. El entrevistador seguía cada palabra con máxima atención. La audiencia comenzaba a reaccionar de inmediato. Las redes empezaron a moverse incluso durante la transmisión. Cada fragmento de la entrevista era comentado en tiempo real. Los seguidores analizaban cada gesto y cada pausa. La atmósfera se volvía cada vez más intensa. Demet mantenía su compostura sin perder naturalidad. La conexión con el público era evidente. En medio del diálogo, surgió de forma inesperada el nombre de Can Yaman. El ambiente en el estudio cambió de inmediato. La reacción de Demet fue sutil, pero imposible de ignorar. Un leve silencio se apoderó del set por unos segundos. Sus palabras posteriores fueron medidas con especial cuidado. La tensión se hizo palpable en el aire. Can Yaman, aunque ausente físicamente, se convirtió en una presencia constante en la conversación. El nombre resonaba con un peso particular. Demet hablaba con respeto y serenidad. Sus expresiones eran claras, pero contenidas. El entrevistador avanzaba con cautela. Cada frase sumaba un nuevo nivel de expectación. La actriz continuó explicando su presente profesional con una seguridad absoluta. Habló de decisiones, de cambios y de aprendizajes. Su voz no temblaba, pero transmitía emoción. El público seguía cada palabra con atención total. El estudio permanecía en un silencio casi solemne. Todo giraba en torno a sus declaraciones. Con el correr de los minutos, la entrevista adquiría un tono cada vez más profundo. Demet no esquivaba ningún tema. Su sinceridad quedaba reflejada en cada respuesta. Can Yaman volvía a aparecer de manera indirecta en ciertas referencias. La tensión era sutil, pero constante. El público percibía que algo importante estaba siendo dicho. Tonto por tonto, que estaba siendo dicho. Los gestos de Demet acompañaban cada palabra con precisión. Sus manos se movían lentamente al hablar. Su mirada permanecía firme frente a la cámara. El entrevistador apenas intervenía, consciente del peso del momento. Las pausas eran tan significativas como las frases. La emoción se sentía incluso a través de la pantalla. Desde fuera del estudio, la repercusión no se hacía esperar. Los fragmentos comenzaban a circular de inmediato. El nombre de Demet Özdemir se convertía en tendencia.
El de Can Yaman avanzaba con la misma fuerza. Cada declaración era interpretada de múltiples maneras. El impacto era inmediato y masivo. La entrevista avanzaba hacia su punto más intenso. Demet mantenía su serenidad pese a la presión del momento. Sus respuestas seguían siendo claras y directas. No había espacio para la improvisación excesiva. Cada frase parecía tener un peso específico. El clima era de máxima concentración. El público percibía que se trataba de una entrevista distinta. No era una conversación más frente a cámaras. El tono era íntimo, pero con proyección global. La actriz transmitía una madurez notable. El nombre de Can Yaman seguía latente en el ambiente. El interés no disminuía. A medida que se acercaba el cierre, la tensión se transformaba en expectativa. Demet ofrecía sus últimas respuestas con una calma admirable. Su voz no perdía firmeza. El entrevistador agradecía cada intervención con respeto. El estudio seguía en un silencio absoluto. El momento quedaba marcado. El final de la entrevista llegó sin estridencias, pero con un impacto profundo. Demet se despidió con una sonrisa sutil. El equipo técnico reaccionó con un aplauso contenido. La transmisión se cerró dejando más preguntas que respuestas. La audiencia permanecía en expectativa. La noche quedaba grabada en la memoria colectiva. Minutos después, los videos recorrían el mundo digital. Cada fragmento era compartido miles de veces. El nombre de Demet Özdemir dominaba las conversaciones. Y Can Yaman volvía a hacer tendencia sin estar presente. La entrevista ya era considerada un hito. El impacto apenas comenzaba. Las reacciones no se detuvieron con el pasar de las horas. Nuevos análisis surgían constantemente. Cada palabra era revisada una y otra vez. El interés crecía en lugar de apagarse. El silencio posterior alimentaba aún más la curiosidad. La historia seguía viva. Demet Özdemir cerraba la jornada como protagonista absoluta de una noche inolvidable. Prime Video se convertía en el epicentro de la conversación. Can Yaman quedaba inevitablemente ligado a ese momento. El público seguía esperando nuevas señales. La expectación permanecía intacta. Nada parecía haber terminado.